Es que algunos se identifican, cómo es que algunas personas se definen ser en lo que es en el Evangelio del Reino. Y es sumamente importante que en esta noche vamos a navegar prácticamente 45 minutos, así Dios lo permite. Si Dios nos da una oportunidad más, amén, vamos a extendernos, pero quiero que todos los que están sentados frente a la televisión o al teléfono puedan recibir lo que en esta noche vamos a compartir. Estamos hablando, y vengo con la idea del domingo pasado. Hablamos acerca de las etiquetas del Evangelio. Hablamos de la iglesia y su cultura en los 70, la iglesia de los 80, la iglesia de los 90 y ahora la iglesia del 2020, de la próxima década. Y hablamos de diferentes cosas y tratamos de definirlas, pero en esta noche quiero ir un poquito más allá y quiero regresar a la segunda década, que es la de más influencia, y es donde hemos visto más y más congregaciones, ministros, líderes ser identificados y que todavía en el 2020 siguen con la mentalidad de la década de los 80. Y además, por la Biblia vamos a estar compartiendo diferentes partes del Evangelio. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Obviamente necesitamos tener un nombre que identifique la congregación, y se llama en inglés Advanced Community Church, una iglesia que se identifica con las necesidades de la comunidad para evangelizar y para tocar así el corazón de las vidas en cada una de sus necesidades. Predicamos el Evangelio del Reino, predicamos el Evangelio de Jesucristo y tratamos de establecer que no hay una plataforma mejor para predicar que no sea la de Jesucristo el Mesías. Amén. Así que no nos afiliamos ni nos aferramos a tratar de utilizar una dinámica subliminal, tratar de identificar y dar a conocer siempre para que la gente pueda identificarse. Mira, nosotros somos de aquí, somos de allá. No, yo quiero que todos entiendan que esta noche, al final de este estudio, esta participación de la Escritura, yo quiero que usted entienda una sola cosa, y es que el único protagonista principal por el cual nosotros estamos aquí se llama Jesucristo. Amén. Amén. Pero vamos a buscar cómo es que la iglesia ha sido influenciada y cómo es que la iglesia ha sido afectada con diferentes conductas, culturas que todavía siguen operando en el día de hoy, y que todo aquel que se levante con una mentalidad diferente puede ser que pague el precio de la persecución, de las críticas. Y cómo podemos mantenernos en medio de una pandemia, en medio donde Dios está tratando con las naciones, en medio de donde las naciones todas a una dan un solo grito, sin saber lo que se espera en el día de mañana, pero manteniendo nuestra fe firme en el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que dentro de esta introducción que le estoy dando, lo primero es que mencionamos el domingo pasado, y lo quiero recalcar porque es sumamente importante como parte de la enseñanza de esta noche, y es que la mayoría de las iglesias en Centro, Sur y en toda Latinoamérica, pero sobre todo en los Estados Unidos, el 90% de las iglesias están perdiendo terreno en sus respectivas comunidades, donde fueron establecidos y donde Dios los puso. Si nosotros creemos que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, he escuchado eso muchísimo, y también que nadie debe de preocuparse ni tener afán por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, que Dios es quien pone a los que nos presiden, los que nos gobiernan, y que tenemos siempre y cuando no interrumpan moralmente, amén, las leyes de Dios, someternos y orar por los que nos presiden. Hay unos versículos bíblicos, hay una temática que está establecida por la Biblia, principios fuertes y básicos acerca de que todos los que nos presiden por Dios han sido escogidos.
independientemente de la fuerza que haga el hombre, muchas veces Dios puede aceptar o permitir que el hombre haga fuerza para, en vez de Dios poner a las personas que Dios haya escogido para destinarlo a usted, muchas veces forzamos a Dios y viendo que no vemos el apoyo de Dios, entonces corremos a nuestras estrategias para tratar de forzar el sistema con nuestros programas y así escoger lo que nosotros hemos elegido. Si hay alguien que me está escuchando y los hijos que están aquí en la casa en esta noche, entiéndase lo que estoy diciendo. Hay una realidad bíblica que si se ejecuta conforme al propósito, plan de Dios, es bueno porque vemos la soberanía de Dios. Pero también no podemos tomar por algo muy liviano que el hombre ha tomado la fuerza en sus manos y con su propia voluntad ha forzado humanamente los programas para establecer las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Amén. Aleluya. Y es por eso que yo entiendo que las estadísticas, que el 90% de las iglesias están perdiendo terreno en sus respectivas comunidades. La mayoría de estas iglesias están disminuyendo en un gran número y muchos de ellos se verán afectados, sobre todo después de la pandemia. Vemos iglesias que quizás no estarán más en esos locales porque no van a poder sobrevivir. Pero entiéndase que tenemos que aceptar que es lo que Dios quiere hacer. Pero venimos con culturas, venimos arrastrando culturas que fueron las que aprendimos en nuestros comienzos, aquellos que nos convertimos en los 80 y que vimos el evangelio de los 70. Y venimos arrastrando cultura en nuestro ADN. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos ignorando que Dios es un Dios que también va mutando, que también va trabajando con la parte cultural, social, con todo lo que es cada uno de las vidas. Pero nosotros no queremos verlo de esa manera. Y eso es parte de lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. Dígame si está de acuerdo o no conmigo en esta noche en las redes sociales, que hay veces que Dios no te ha mandado a escoger personas y tú has forzado el sistema estableciendo estrategias de hombre para alcanzar el deseo de los hombres. Voy a dar dos ejemplos, uno en el antiguo pacto y uno en el nuevo pacto. Permítame por favor hablarle. Vemos a un hombre que era politeísta, pero que conocía a Jehová, a Balaam. ¿Cómo es que se le acercaron y le dijeron: maldice el pueblo de Dios? Y sabía que Dios era un Dios de sacrificios. Buscó el sacrificio, buscó la leña, subió a un monte, buscó, hizo todas las estrategias que él había escuchado que agradaban a Dios. Escucha lo que te estoy revelando en esta noche. Hay hombres que saben y representan de alguna manera las cosas espirituales, representan el reino de Dios, y ellos creen o entienden que conocen las estrategias que agradan el corazón de Dios para ver si pueden doblarle el brazo a Dios. Aleluya. Yo sé que estas 2 semanas no van a ser de muchos amenes, ni tampoco vamos a tener 1500 personas. Pero si te quedas aquí, te voy a abrir los ojos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y fue tanto así que cuando el profeta, como le llamaban, tuvo la experiencia de la mula, tuvo la experiencia que le habló, tuvo la experiencia de todo lo demás, y no pudo maldecir al pueblo de Dios. Lo único que salía de su boca era una oración simple y sencilla para bendecir a los que ya habían salido con un destino, ya habían salido con la palabra
definida de lo que Él y a dónde Él los iba a llevar. Y nadie puede detener lo que ya Dios ha escrito en la eternidad. Amén. Amén. Lo que Dios habló de cada uno de nosotros como individuos se va a cumplir. Lo que Dios habló acerca de nosotros colectivamente como congregación se va a cumplir. Y lo que Dios habló en la eternidad como una totalmente visión corporativa para alcanzar todas las metas que se escribieron en la eternidad se van a cumplir. Amén, amén. No necesitamos a nadie con un título, con un personaje o detrás de las redes, con miles de seguidores para que nos digan cuál es la fórmula para alcanzar a Dios. Pero ¿qué pasó? No pudo maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, llamó al enemigo y le dio tremenda idea. Le dijo: mira, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, pero yo sé algo. ¿Y qué es lo que tú sabes? Que el pueblo de Israel, los hombres son bien débiles con las mujeres extranjeras. Vamos a hacer una cosa: trae a tus mujeres para que seduzcan al pueblo de Dios, y ellos caerán. Y una vez que ellos caigan, su pecado será visto a los ojos de Dios, y Dios detendrá su mano de bendición, y ustedes podrán tomar posición de lo que ustedes quieren tomar. ¿Qué clase de consejo? Entonces hay gente que todavía en estos días siguen con esa cultura. No tienen una palabra de parte de Dios, porque Dios no va a dejar que de tu boca salga una palabra que vaya a cancelar lo que ya Dios en la eternidad ha escrito. Pero también cierra la boca y no le deja el consejo al enemigo de aquellos que están esperando la caída de aquel que Dios ha llamado. Aleluya. Le dije que en esta noche no le iba a gustar. A mucha gente quizás no le va a gustar cómo cristianos coordinan, cómo cristianos se reúnen y en las redes sociales hablan todas estas cosas tal como yo las estoy enseñando en esta noche. Hay que enseñarle a una comunidad en conversa que todavía hay hombres de Dios, todavía hay mujeres de Dios, todavía hay una iglesia que sabe pagar el precio, que todavía hay gente transparente, que todavía hay gente que escucha la voz de Dios y caminan conforme al propósito de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que no está fácil. Yo lo sé. Voy a dar el próximo ejemplo en el Nuevo Testamento, para que usted vea que cuando Dios no habla, la gente busca cualquier estrategia para cumplir el deseo de su corazón, y después se lo atribuyen a Dios y espiritualizan las cosas para que la iglesia aplauda. Líderes corruptos que lo que tienen en su mente nada más es llevar a cabo lo que está en su corazón. Amén. Hechos, búsquenlo en la Biblia, Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 21 en adelante. Aleluya. Porque quiero demostrar que no todas las cosas que vemos en el sistema vienen de Dios, y que no todas las decisiones son de Dios, y que no todos los que se llaman ser escogidos son escogidos por Dios. ¿Lo tienen todo el mundo? Voy a dar la introducción. Habían 12 de los discípulos, eventualmente apóstoles, y uno de ellos traicionó a Jesús, murió, y ellos querían de todos modos completar de nuevo el número 12.
¿Por qué querían completar el número 12? Porque todavía venían con la cultura judía de las 12 tribus. Entonces ellos no podían satisfacerse con la voluntad de Dios, que ya Dios dijo que había uno que sería hijo de perdición. Y en vez de 12, el avivamiento vendría con 11. Aleluya. No, pero no, queremos el avivamiento con 12. Porque 12 fuimos los que originamos esto. Nosotros caminamos con Jesús. Y mire lo que dice el versículo 21 de Hechos 1. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Versículo 22. Comenzando desde el día del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Y algunos señalaron a 2. Mira, José estuvo del bautismo de Juan. Y otros dijeron, y Matías también. Y dice, y orando, diga conmigo, y orando. Repítalo, y orando. Los que están en las casas, digan conmigo, orando. Dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál es de estos 2 que tenemos que escoger, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por la transgresión para irse a su propio lugar. Y dice, pero Dios contestó. Dios no contestó. No, avanzaron ellos. ¿Habló Dios? No habló Dios. ¿Bajó el Espíritu Santo? No. ¿Bajó un ángel? No. Dice que ellos oraron y Dios no le respondió. Versículo 26. ¿Y qué tuvieron que hacer? Echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles de debut y despedida, porque más nunca se mencionó en la Biblia. Aleluya. Entonces, ¿a dónde quiero llegar en esta noche con la enseñanza? Es que todavía hay iglesias con la cultura de la década de los 80. Quieren forzar o doblar el brazo a Dios para establecer los sistemas de los hombres antes de esperar por la revelación de la voluntad de Dios misma, para que entonces no sea por elección forzada, en otras palabras, democráticamente echando suerte a ver sobre quién es que hay la suerte. Más bien, ¿por qué no mejor esperamos en la revelación divina para que Dios escoja a los que realmente han sido escogidos, no por los hombres, sino por elección divina desde el cielo? Y ahí podremos ver los frutos. Y ahí podremos ver la bendición grande. Pero todo lo que cargamos es con cultura. Diga conmigo, cultura. En los 80, la iglesia típicamente era parte de la cultura que dominaba en todas partes. Eran aceptados en su gran mayoría en todos los lugares y queridos por todo el mundo. Yo soy puertorriqueño y me acuerdo que vivía en un caserío, y cuando llegaba la orquesta del profesor 30 de trompeta en Cagua, llegaba con una orquesta de salsa cristiana en el 1980, que eso no existía. ¿Ah? ¿Te acuerdas, Jocelyn?
Yo salí de los años míos para que vean, yo no estoy solo aquí. Menos mal que está un ministerio con senior. Mire. Y yo me acuerdo cómo era que el caserío, todo el mundo le preparaba, los ayudaba, le bajaban la batería, le bajaban los púlpitos, las bocinas. Había una señora que decía, conéctalo aquí, tiraban las extensiones. Porque para la década de los 80, la iglesia era admirada. La iglesia la miraban y decían, no, vamos a hacer este culto acá, este culto allá. Había un solo lenguaje. Y la gente le agradaba en aquellos años. Pero esa no es la cultura de hoy. Hoy llegamos a un lugar para interactuar con la comunidad y la comunidad misma nos cierra las puertas para que no seamos parte de ellos. Por eso es que la iglesia ha ido perdiendo terreno en sus respectivas comunidades. Porque mientras antes éramos aceptados, hoy por hoy somos rechazados por la cantidad de situaciones, testimonios, actitudes, malas administraciones, etcétera, 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 donde la comunidad misma no quiere identificarse ni ser parte de lo que hoy en día es la iglesia. Ayúdame, Dios mío, porque yo sé que no hay mucha gente que... Pastor, deben de haber como 10 personas mirando, lo más seguro. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. La gente buscaba las soluciones fáciles para los 80. Para los 80, la gran mayoría de las iglesias en la década eran impulsados por los programas, evangelismo, misiones, escuelas bíblicas para niños. Yo me acuerdo que llegábamos a los caseríos y conectábamos a todos los niños con una trompeta, con megáfono y con un paquete como de 500 libras de dulce, dona, jugo, me acuerdo todavía, culé, le daban los culés a los nenes. Y las mamás soltaban los muchachos como abren las compuertas y salen en carrera y todos los muchachos salían. Y se establecían escuelas bíblicas debajo de un árbol en los caseríos. Yo me acuerdo de esas épocas. Aunque no toda la iglesia evangelizaba, eran pequeños grupos, porque en la década de los 80 la persona quien era responsable de evangelizar era el pastor y no la iglesia. Así. No se preocupe que vamos a llegar a un lugar. Lo vamos a bendecir ya mismo de manera poderosa. Entonces, antes la iglesia llegó a un punto donde prefería pagarle a recursos para ejecutar la labor que ellos como iglesia tenían que hacer. Pagaban, bueno, hoy no estamos muy lejos de la realidad. Le pagan a grandes músicos, le pagan a grandes cantores, ofrendas gigantescas. Pagamos para que haya una persona que ejecute lo que se supone que la iglesia haga en su comunidad. Traemos recursos de afuera, gracias a Dios que eso no se da aquí, pero traemos recursos de afuera para que ejecuten lo que en realidad la iglesia debe estar ejecutando con la congregación y con la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, digan conmigo cultura. No les vamos a explotar el sistema en esta noche, porque tenemos que desprendernos de la cultura de la iglesia de los 80. Todavía hay pastores que siguen pastoreando entre 1978 y 1984. Se quedaron en la cultura de los 80. La iglesia atendía en gran medida las necesidades de los miembros. Yo me acuerdo, ¿quién evangelizaba? El pastor. ¿Quién llevaba a los hermanos a las citas médicas? El pastor. ¿Quién hacía la compra a las envejecientes? El pastor. ¿Quién se ponía a freír yuca, malanga para vender? Pasteles, flanes, bizcochos de a 5 pesos, flores en las luces, donas glaciadas de azúcar, chicles jalan en las luces. Yo me acuerdo. Oh, me acuerdo claramente. Y si el pastor no estaba encabezando, no era bueno. Nosotros como consecuencia hemos creado una cultura de membresía impulsada en el yo.
que es en aquellos años, es qué es lo que usted puede hacer por mí. Y si el pastor no los llamaba, todavía eso sigue. Si el pastor no los llamaba, no los buscaba, no los visitaba, porque todo el tiempo la tendencia era la tendencia del yo. Diga conmigo, la tendencia del yo. La tendencia del yo. Repítalo, la tendencia del yo. La tendencia del yo. Y muchos miembros de las iglesias no quieren hacer los sacrificios necesarios para alcanzar las comunidades y alcanzar las necesidades de las comunidades. Tenemos que cambiar de cultura y tenemos que establecer programas sin rentar ni pagarle a nadie, donde la iglesia misma sea la solución de la ciudad. Amén. Amén. Nosotros debemos ser la respuesta. Debemos ser la respuesta a las necesidades. Eso es lo que yo creo. Y así moriré. Amén. Porque nada ni nadie podrá cambiar ni mi corazón ni la fe que yo he creído en un Cristo que no vino para que lo sirvieran, sino que vino a servir a aquellos que recibían la revelación del Evangelio. Aleluya. Tú quieres ser grande, tienes que ser como este niño. Así es. ¿Quieres entrar al cielo? Échame acá los pies que te los voy a lavar. Ajá. No, Jesús, no, Jesús. Si no me dejas lavarte los pies, si no me dejas servirte, no entras al reino de Dios. Amén. Amén. No, hoy es a lo contrario. Si no me lavas los pies y no me sirves, no entras en mi reino y no serás parte del grupito exclusivo. Se fueron los amenes. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Repita conmigo, cultura. ¿Qué estamos adorando? ¿Adoramos la cultura o estamos adorando al autor y consumador de la fe? Así es. Quiero despertar el corazón de los que nos ven a través de las redes sociales, de los hijos de la casa, que espero que estén todos conectados, y de todas las personas que nos escuchen o escuchen esta enseñanza, este momento donde estamos expresando una revelación de parte de Dios. Y es que tenemos que transicionar inteligentemente, pero alcanzando las metas divinas, para que se nos revele cuál es el verdadero plan de Dios, para no seguir todavía viviendo entre los 80. Tenemos que hacer como el virus ese que anda por ahí. Tenemos que mutar. Tenemos que ser transformados. Oh, Ramasai. Oh, Dios mío, ayúdame, 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 ayúdame. Jesús, en un momento en San Juan capítulo 4, búsquelo. San Juan capítulo 4. Dice que era necesario entrar en Samaria. Versículo 4. Juan 4, versículo 4. Era necesario entrar en Samaria. Y vino a la ciudad de Samaria. Y estaba allí, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Diga conmigo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta, y vino una mujer samaritana de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Y escucha lo que te dice el Señor. Y Jesús le respondió: si tú conocieras
los regalos de Dios, si tú conocieras las oportunidades y los tiempos de Dios, si tú conocieras este momento que estás viviendo ahora mismo, y quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pero me parece que en tu psiquis, emocional, mentalmente, en tu raciocinio, está delante de ti una oportunidad que tú no te estás dando cuenta, porque estás poniendo la cultura, la que te enseñaron, la que aprendiste o la que se te reveló Dios en aquel momento. Y ahora estoy yo delante de ti y no te das cuenta que si supieras quién es. ¿Quién es? Diga conmigo, ¿quién es? ¿Quién es el que te está pidiendo de beber? Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y aquí viene el versículo 12 para reventar el sistema 2 o 3. Le dice, ven acá, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Hello. ¿Acaso eres tú mayor que mi padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Pero la mujer samaritana hablaba de lo que le habían enseñado. Recíbeme esto, por favor. La mujer hablaba de lo que le habían enseñado. La mujer hablaba de lo que le habían explicado. Y a ella le dijeron que ese pozo era de Jacob. Y lo que no se da cuenta, que el Dios que le habló a Jacob para que abriera los 7 pozos, y el último era el que nunca iba a parar de fluir. Ella estaba parada en el último pozo que nunca dejó de fluir, y aquellas aguas continuaron hasta el día de hoy dando agua. Y él está diciendo, yo soy. Yo soy. Si supieras quién es quien te está hablando, si conocieras que hoy Dios te está extendiendo un regalo, si conocieras el don de Dios, el carisma de Dios, la oportunidad de Dios, entendiera que Jacob encontró este pozo por la palabra. Yo mismo fui hablado para que esto se cumpliera. Ay, Dios mío. Jesús, el verbo encarnado, Dios hablaba y Jesús ejecutaba. No sé. Pero tenemos la mente. Entonces, seguimos la cultura. Diga conmigo, cultura. Seguimos la cultura. No, tú no puedes ser mayor que Jacob. No, tú no puedes ser mayor que nuestro padre Abraham. Pues acerca de Abraham, antes que Abraham fuera, yo soy. Aleluya. Abraham, que me está escuchando, Jesús estaba todo el tiempo diciéndole, como dicen Hebreos, los grandes héroes de la fe eran héroes de la fe porque testificaron de las experiencias de la fe. Pero no es lo mismo escuchar a alguien que testifique de la fe que conocer al autor de la fe, al originador de la fe, a quien es la fe. Y le está diciendo, mujer, si Jacob tuvo fe para creer lo que yo le dije, para que abriera este pozo, si tú supieras que fui yo quien le hablé a él, y a causa de mí este pozo está corriendo, me pedirías tú a mí una agua que es mejor que esta. Entonces, ¿cómo Jacob puede ser mejor que el Mesías? ¿Cómo padre Abraham puede ser mejor que el Mesías? ¿Cómo Moisés puede ser mejor que el Mesías? Mire, no hay ministerio en la tierra, hombre, ni título, ni patriarca, ni nadie que pueda ser mayor que el mismo que murió en la cruz del Calvario. No fuerces el sistema, ni eches suerte para escoger lo que los hombres quieran.
Aleluya. Aleluya. Jocelyn, tiene que ver con revelación. Sí, Señor. Nosotros tenemos una asignación en esta casa. Amén. Y es de dar a conocer a Jesucristo el Mesías. Que Él es el protagonista. La razón original por la que estamos aquí. Amén. Porque sin Él, ninguno de nosotros fuéramos Aleluya. ni existiéramos. No sé si habrá alguien que me está escuchando. Aleluya. Pero todavía tenemos nuestras mentes cautivas en la cultura. Culturas del pasado. Las culturas de los 80. Ajá. Miren, la iglesia de los 80 no le gustaban los cambios. No. ¿No? Que tú le cambiaras un culto del martes para el jueves. Ay, ay. Muchacho. Yo no sé usted, pero yo sí perseveré aquellos años. Yo sé cómo es. Sí. Bueno, eran 8 cultos semanales. Sin contar los de la casa, los devocionales en las casas. Pero eran 8 cultos. Por eso es que sacaron el corito. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. Sí, te diré por qué. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida. De gozarme y de pensar un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo. Jesucristo te hará feliz. Porque se perseveraba 8 días a la semana. La semana traía 7 y eran 8 cultos, porque los domingos era doble. Y que alguien cambiara la cultura de eso. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la iglesia de los 80 no le gustaban los cambios. La iglesia de los 80 buscaba por impulso que se les pudiera satisfacer las necesidades del yo antes de ellos salir a resolver las necesidades de ustedes. Era una iglesia que buscaba soluciones rápidas y inmediatas. Era una iglesia que aunque antes era aceptada, hoy en día no somos aceptados y queremos seguir empujando y obligando a la gente a ser aceptados por las cosas que no hacemos. Ay. Aleluya. Un aplauso al Señor porque Dios es maravilloso. Como vemos 5 aquí, pero se puede sonar mejor eso. Aleluya. Yo sé que habrán algunos ministros que quizás se sientan un poquito molestos con este tema de esta noche. Y esta es la última noche, tranquilo, finalizamos. El domingo vamos a hablar sobre una fe inquebrantable. No se lo pierdan. Pero el crecimiento de la iglesia era más fácil en los 80. Las iglesias crecían y crecían y crecían y crecían. En la década de los 80, un número de personas visitaba las iglesias con mucho esfuerzo, porque había gente que llegaba a las iglesias buscando a Dios. Pero hoy en día, ¿tú sabes cuál es la mentalidad de la gente? Porque es que por eso le sea mentalidad de miembro. Por eso yo estoy de acuerdo con la mentalidad de hijo. Y es que la gente sabe dónde está la iglesia, que vayan y busquen a Dios allí. Nosotros llevamos muchos años en mi esquina, por eso que lleva los mismos 20 en la misma esquina. Porque la gente no invita, no trae, no asumen una responsabilidad evangelística. No tienen un compromiso. La gente sabe dónde estamos. La gente sabe dónde estamos, pero Dios te sembró en esa comunidad. Dios te puso en esa comunidad con un propósito. Dios no nos trajo de diferentes países, pueblos de Puerto Rico, para ubicarnos en esta pequeña ciudad de Kissimmee o dentro del municipio del condado de Osceola, para que nos reunamos a cantar coritos, alabanza, entretenernos e irnos para las casas y vivir así hasta que Cristo venga o muramos. Ese no es el plan ni la visión de Dios. Es que la gente reciba la revelación de su propósito, para que empiecen a encaminarse en lo que Dios ha destinado para esta década, porque esta década 2020 no puede ser jamás y nunca igual que la década ni de los 80 ni de los 90. Pero para nosotros hoy en día la cultura, el lenguaje, los códigos de vestimenta, las expresiones, es más,
importante identificarse con un nombre de quién tenemos la cobertura, de dónde venimos, quién somos, qué plataformas son las que venimos, usamos, cómo nos conocieron. Cuando en realidad lo único que el Señor te mandó a hacer es hacer lo que te envió a hacer. Y lo discutimos el domingo. Pablo siembra, el otro riega, pero el único que da el crecimiento se llama Dios. Entonces estamos tan concentrados en la cultura, en hablar un lenguaje para que nos identifiquen. ¿Será de reino, apostólico y profeta? No, será pentecostal. No, este es independiente. Este es no denominacional. Este es bastardo. Aquel es llanero solitario. Y así es que etiquetan. Mientras los oídos de los inconversos están escuchando un lenguaje que no entienden. Un lenguaje que no le cabe en su sistema. Pero no se supone que seamos cristianos. Ouch. ¿Por qué no podemos compartir? Hay cosas buenas de los 80. Exacto. Yo me acuerdo cuando íbamos a hacer una campaña. Todo el mundo cerraba las iglesias. Amén. Y se llenaban las vanes. Y si no íbamos al municipio, hablamos con el alcalde para que nos prestara 2 o 3 guaguas de aquellas que tenía. Y los congresos. Y le metíamos 200, 300, 500. Cerrábamos la iglesia. Sí. Pidieron al pastor que hiciera una iglesia hoy para apoyar a otro. Perdió 8,000 pesos. El presupuesto. Punto 6. Y ya estoy terminando. Faltan 10 minutos. Y es que las denominaciones eran los que proporcionaban las soluciones para las iglesias. Por eso es que hubo un auge en los 70 y 80 de concilios y movimientos. Entonces las iglesias buscaban estas estructuras, estos sistemas, estos programas para poder comprar edificios, adquirir presupuesto, para que le educaran a los caballeros, que le educaran a las damas, que educaran a los niños, que educaran a los jóvenes, que educaran a los misioneros. Entonces, si la iglesia no podía ser suficiente autónoma para satisfacer las necesidades financieras, iban a un concilio para que el concilio entonces financiara todos los proyectos y de esa manera las iglesias poder alcanzar lo que hoy en día son. Y la iglesia creció en una cultura de dependencia, donde la iglesia misma no se hacía responsable por los logros, sino que buscaba una denominación que lo ayudara a solucionar sus problemas. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Quiero educar a la iglesia, quiero educar a la iglesia que Dios ha puesto en mis manos y a todos los que nos logren escuchar. No es crítica, no es bullying. No es manera de vergüenza, simplemente de un punto de vista analizando la situación. La iglesia se ha ido apartando de su propósito con la comunidad. Y somos iglesias que no impactamos en la comunidad. Ahora, cuando una iglesia impacta a la comunidad, todo el mundo le cae arriba. Pero entonces, sé parte de la visión corporativa de Dios. Y no te conviertas en un problema dentro de una solución. Habrá alguien que me diga amén esta noche. Pero hoy en día, también hay que decirlo, ha habido el término filiación o afiliar. Afiliación donde las congregaciones, las iglesias, los ministros se han tenido que afiliar. ¿Qué es afiliar? Buscar un padre espiritual que le ayude a lograr lo que ellos no han logrado mientras estuvieron solos. Eso es afiliar. Busca el diccionario, eso está bien, no se preocupen. Y otro de los puntos que es sumamente importante es cómo era que nosotros teníamos que batallar y batallar para buscar quiénes somos. Unos dicen que somos protestantes, otros dicen que no venimos de la protesta. Y la división. Unos que dicen
La iglesia nace en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una gran nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No puede ser. La iglesia no nace en Génesis 12. La iglesia nace en Pentecostés. En Hechos capítulo 2. La iglesia nace en el corazón del Padre. Amén. La iglesia nace en el corazón del Mesías. Por cuanto Él nos amó con un amor increíble, el Padre entregó a su Hijo unigénito para que Él muriera por cada uno de nosotros. No para que fuéramos juzgados, sino que encontráramos la justicia que se tenía que hacer desde el día que Adán y Eva habían pecado. ¿Cuál es el problema con las teologías? Venimos de Polo, somos de Pablo, somos de Cefas, somos de Cristo. Estilos, diga conmigo estilos. Ya voy a acabar. Estoy discipulando. Y gracias por todos los que entraron en este discipulado de la iglesia de Atenas. Pero quiero que sepa, la cultura ha ido dañando y calcomiendo como la polilla la madera. Es como la visión de Daniel cuando la estatua tenía diferentes metales, pero los pies estaban mezclados con hierro y barro. Quizás la cabeza no era fuerte, el abdomen era fuerte, las piernas eran fuertes, pero cuando llegaron a los pies, lo fuerte del hierro se mezclaba con barro, haciendo esto la parte vulnerable de una gran estatua. Y así ha pasado con la iglesia. La iglesia, a pasar de las décadas, ha tomado la cultura, los lenguajes, las etiquetas, que si somos de aquí, que si somos de allá, ha provocado que lo que es lo divino, lo santo, lo justo, lo puro, se mezcle con barro, haciendo la estructura de la iglesia de alguna manera débil y vulnerable en ciertas áreas. La iglesia es la iglesia, los hijos son los hijos, y eso no hay quien lo quite. Pero tenemos que alinear nuestra mente, alinear nuestro espíritu, alinear nuestra alma, gobernar nuestro sistema almático, no para los caprichos de ministros, de títulos, de posiciones, de cultura, sino alinear nuestras vidas después de esta gran pandemia, a identificar proféticamente los tiempos de Dios para hacer y salir corriendo a hacer la voluntad de Dios. El Señor me ha hablado fuertemente en estos días. Le decía: Señor, ¿qué tú quieres? Háblame. Habla mi espíritu. Porque el espíritu de Dios se conecta con el espíritu del hombre. Y esa comunión nos trae a su presencia misma. Que nos molestamos. Que a veces nos sentimos que no debe ser estas cosas, pero sí existen, porque le hemos dado más prioridad y hemos puesto todas nuestras fuerzas a defender una cultura antes de defender la fe. Aleluya. Wow, eso es cierto. Por eso el domingo, por favor, invita a alguien
Pastor Ryan, tenemos que darle duro a esto desde mañana por la mañana. Tenemos que hablarle. Hay una fe que es todo. Es una fe que no es negociable. Es una fe que no importa nada en lo absoluto. No hay nada que deba de afectar nuestra fe. Por eso cada vez que yo escucho un himno, que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder. Y cuando yo escucho esa alabanza, es como ese momento de intimidad con Dios, decir que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder. Que mi fe nunca se agote. Que me pueda ver como se vieron varios hombres en la Biblia. Pero yo no me quiero ver adorando ni sirviéndole a ningún patriarca que crea que es más importante que el que originó realmente la fe. Yo puedo aplaudir tu testimonio, pero tengo que exaltar al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Lo cantamos? Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo. Díselo. Me Vamos, Gilbert. rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos. Alabanzas, oh, aleluya. Me rejuveneceré. Seamos la iglesia de Jesucristo. Seamos la iglesia del Señor. Seamos la iglesia que realmente Jesús murió en la cruz del Calvario. Aquel que oró, que le dijo al Padre: Padre, guarda a los que me diste. Guárdalos.
Pero también te pido que guardes a todos aquellos que hablarán de mí. A todos aquellos que hablarán de mí, guárdalos. Porque yo quiero que así como tú y yo, tú en mí, yo en ti, nosotros en ellos, la iglesia que tiene y carga con la gloria, porque dijo el versículo 17, la gloria que me diste a mí, yo se la di a ellos. Aleluya. Aleluya. Gloria, ¿qué gloria? Justicia. Amén. Libertad. La liberación de la esclavitud del pecado. Y ahora somos justos en Cristo Jesús. La justicia que opera en nosotros no es por mensaje de pastor, de maestro, de evangelista, de pastor o de profeta o de apóstol. Es el mensaje del evangelio de Jesucristo el que nos reveló el plan de Dios. Desprendámonos de las culturas. Qué difícil es sacar la cultura de la gente. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de la mente del pueblo. Por eso es que no pudieron entrar a la dimensión de la nueva tierra, porque en su psiquis, en su mentalidad, en su parte almática, nunca lograron entender el plan verdadero de Dios. Si hubieran entendido el plan de Dios, se hubieran sometido a la voluntad soberana, hubieran protestado menos, dividido menos, peleado menos, y hubieran alcanzado a entrar. Por eso es que de cada 10 que entran a la tierra prometida, solamente 2 creen y 8 se quedan. Porque esa es la realidad. Vemos que el porciento mínimo es el porciento de los que aceptan la soberanía de Dios y los retos de Dios. Lamentamos todo lo que, las pérdidas que han habido, grandes pérdidas a nivel de todas las naciones y Estados Unidos. Nos duele, hemos llorado, inclusive nos ha tocado de cerca con algunos hijos de esta casa, familiares de estos hijos. Pero entendemos que para este tiempo Dios nos escogió. Para este tiempo Dios nos llamó. Y daremos noticias de bien y no de calamidad. Amén, amén, amén. Así que no me venga a mí con negatividad. Yo creo en un Dios todo soberano. Y todo mi ser se someterá a su voluntad. Los días de Él son. Las semanas de Él son. Los meses de Él son. Nuestras vidas en sus manos están. Somete tu sistema almático a la soberanía de Dios. Si te dejaras de preocupar más por la cultura del evangelio que conociste y entra a aceptar que Dios es soberano. Aleluya. Que esto no tiene que ver con nombres, títulos, denominaciones. Esto tiene que ver solamente con someternos al Dios eterno. Amén. Te invitamos este próximo domingo. Este próximo domingo vamos a estar trayendo la palabra de Dios. Y una enseñanza que es una fe que nunca se agota. Aleluya. Una fe que nunca se agota. Una fe que por lo más que traten de afectarla, nunca desaparecerá. Así que este próximo domingo a las 6 de la tarde, acá en mi página Norberto Fonseca, y retransmitimos por la iglesia Advanced Community Church. Invitemos a alguien, hijos, para que el domingo hayan vidas que reciban la palabra del Señor. Hoy sí, este domingo y este viernes simplemente estamos educando a la iglesia acerca de las diferentes temporadas, las etiquetas, los tiempos y las décadas, las culturas que han afectado a la iglesia, para volver de nuevo a retomar la posición como iglesia y comenzar a hacer la voluntad de Dios en el 2020. Una iglesia con visión profética para alcanzar el destino, lo que Dios ha declarado para nuestras vidas, trabajando fuerte sin dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Tenemos personas que peticiones
¿Tenemos alguna persona que Todavía. todavía? Así que vamos a orar, vamos a hacer despedidos. Si hay alguien, por favor, que tenga por ahí alguna petición, por favor, dígala rapidito. La pastora está ahí en las cámaras. Ella nos va a mencionar rapidito cuál es la petición. De lo contrario, vamos a estar ya orando para salir de aquí y llegar a nuestras casas. Este domingo estaremos aquí, literal, físicamente aquí en la iglesia, a las 6 de la tarde, con un poderoso devocional, con una alabanza y adoración poderosa que transforme y toque todo aquel que la escuche. Y además de todo eso, amén, será la bendición. Nos fuimos, ¿verdad? Ok. Padre, te doy gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, y porque, Padre, pudieron escuchar la palabra tuya, Señor mío. Permítenos, Padre, que podamos seguir trayendo conciencia en esta ciudad. Conciencia. Una conciencia, Padre, que despierte el espíritu de una iglesia, para que se desprendan, Señor mío, de todas aquellas cosas que los mantienen atados a teologías, ideologías, enseñanzas, doctrinas, culturas. Cultura de aquello, cultura de lo otro. La única cultura que me importa es tu cultura. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor mío, permanecer radical en lo que tú quieres que seamos. No somos perfectos, pero somos santos. Ayúdanos, Señor mío, para alcanzar tu voluntad, ejecutarla, Señor mío, con el mayor y más alto por ciento, para agradar a tus ojos y ser bendecidos. No ha habido una mejor época que esta, donde nos has revelado que tu soberanía es inquebrantable, que no hay nada ni nadie que te tuerza el brazo para impedirte o entorpecer lo que ya tú has decidido como Dios hacer. Aunque nos duela, aunque suframos, aunque lloremos y gocemos, tomaremos lo bueno y rechazaremos lo malo. De ninguna manera. Así es. Tú eres Jehová, Amén. y a ti exaltamos Y a ti adoramos. y a ti adoramos. Amén. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén.